Lo que nadie te cuenta sobre lo que una madre es capaz de hacer por salvar a su hija. No creerás cómo terminó todo. María Cárdenas era una médica cirujana reconocida en su campo. A sus 38 años, había salvado incontables vidas y era admirada por sus colegas y pacientes. Su compromiso con su trabajo era innegable, pero había una faceta de su vida mucho más profunda: su hija, Sofía, lo era todo para ella. A pesar de las largas jornadas y la intensidad de su carrera, Sofía siempre fue su prioridad. Cada mañana, aunque se fuera al hospital antes del amanecer, se aseguraba de besar la frente de su hija antes de partir. Esa mañana de octubre no fue la excepción, aunque notó algo que encendió una alarma en su corazón. Sofía, de tan solo 8 años, se veía inusualmente pálida y débil. La fiebre había comenzado la noche anterior, pero ahora sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban opacos. María, acostumbrada a ver síntomas preocupantes en sus pacientes, inmediatamente se puso en alerta, aunque trató de calmarse y pensar que quizás solo se trataba de una gripe o alguna infección leve. «Te quedas en cama hoy, ¿de acuerdo? No quiero que vayas a la escuela si no te sientes bien», le dijo con una sonrisa, acariciando el cabello rizado de su hija. Sofía asintió lentamente, sin la energía habitual con la que respondía a su madre. María sintió un nudo en el estómago. Cuando llegó al hospital esa mañana, trató de concentrarse en sus pacientes y en sus cirugías programadas. Sin embargo, la imagen de su hija no la dejaba en paz. Después de varias horas de trabajo, decidió llamar a su madre, quien siempre la ayudaba a cuidar a Sofía cuando era necesario. «¿Cómo está Sophie?», preguntó con una voz que trataba de ocultar la preocupación. «No ha mejorado mucho, hija», respondió su madre al otro lado del teléfono. «Sigue con fiebre y se ha quejado de dolor en las piernas. Creo que deberías llevarla al médico cuando vuelvas». El corazón de María latió con fuerza. Conocía bien el lenguaje del cuerpo y esos síntomas no le gustaban nada. Inmediatamente pidió a uno de sus colegas que la cubriera en la tarde y corrió de regreso a casa. Una vez en casa, tomó la temperatura de Sofía, 39 grados. La fiebre seguía siendo alta, pero lo que más la preocupaba era la extrema debilidad que mostraba su hija. La llevó al hospital de inmediato para realizarle algunos análisis. Horas después, los resultados llegaron y confirmaron las sospechas más temidas de María: los niveles sanguíneos de Sofía estaban por debajo de lo normal, indicio de que algo mucho más grave que una simple gripe estaba afectando su cuerpo. Tras más pruebas, el diagnóstico se hizo claro: Sofía padecía una rara enfermedad autoinmune que atacaba sus propios tejidos, debilitando su médula ósea. A María le pareció que el mundo se detenía. A pesar de todo su conocimiento, no estaba preparada para enfrentarse a la enfermedad de su hija. Como médica, había aprendido a distanciarse emocionalmente de las situaciones críticas, pero ahora, todo su control se desmoronaba. Estaba frente a una verdad innegable: Sofía estaba en peligro y, por primera vez en su vida, no sabía cómo salvarla. Los médicos del hospital recomendaron un tratamiento urgente, pero la mejor opción, un trasplante de médula ósea, requería de un donante compatible, y eso complicaba enormemente la situación. María y otros miembros de la familia fueron sometidos a pruebas, pero, devastadoramente, no eran compatibles. Durante las siguientes semanas, la vida de María se convirtió en un torbellino de consultas médicas, largas horas investigando sobre la enfermedad de Sofía, y noches sin dormir junto a la cama de su hija. El deterioro de Sofía fue rápido. La niña, que antes corría por la casa con una sonrisa en el rostro, ahora apenas tenía fuerzas para levantarse. El dolor era constante, y las miradas entre madre e hija se llenaban de silencios que decían más que las palabras. Finalmente, después de consultar con varios especialistas, se tomó la decisión de trasladar a Sofía a un hospital en Estados Unidos, especializado en tratar enfermedades autoinmunes y realizar trasplantes de médula. Sin embargo, el traslado traía consigo una decisión desgarradora: María no podía acompañarla. La razón era aún más dolorosa: María había estado ocultando un problema médico propio durante meses. Desde hacía tiempo, María había sentido dolores en el pecho, una fatiga que no era normal y que siempre atribuía al estrés de su trabajo.
Pero lo que nunca había mencionado a nadie es que había sido diagnosticada con una afección cardíaca grave, y su propio equipo médico le había recomendado someterse a una operación para evitar mayores complicaciones. Siempre postergó esa decisión, creyendo que podía manejar la situación, pero ahora su salud la obligaba a tomar una decisión. El dilema era cruel: si acompañaba a Sofía, corría el riesgo de empeorar su propia condición y no estar disponible si su hija la necesitaba. Pero si se quedaba, podría someterse a la cirugía y estar en mejores condiciones para el futuro. La decisión, aunque obvia desde un punto de vista médico, era insoportablemente dolorosa desde un punto de vista humano. María decidió que lo mejor para Sofía era que ella se quedara en su país, sometiéndose a la operación que tanto había postergado. Era la decisión correcta, aunque la desgarraba por dentro. Envió a Sofía con su madre, la abuela de la niña, para que la acompañara en ese viaje que ninguna de las dos debería haber hecho solas. El día de la partida fue uno de los más difíciles de la vida de María. Estaba en el aeropuerto, con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener, abrazando a su hija como si ese fuera el último abrazo que pudieran compartir. Sofía, con su pequeño cuerpo debilitado, la miraba con tristeza, pero también con una madurez que no correspondía a su edad. «Mamá, voy a estar bien. Tú también debes cuidarte», dijo con una voz suave pero firme, como si supiera que ambas estaban enfrentando sus propias batallas. María no pudo responder. Solo asintió y besó la frente de su hija, prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible para reunirse con ella lo más pronto posible. El vuelo despegó, y con él, la parte más importante del corazón de María. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y vacío. María ingresó al hospital para someterse a la cirugía cardíaca, rodeada de sus propios colegas y amigos, pero se sentía más sola que nunca. Sabía que debía hacerlo, que necesitaba estar sana para poder cuidar de Sofía en el futuro, pero el dolor de la separación la consumía. El pensamiento de que algo pudiera salir mal en la operación, o peor aún, que su hija no pudiera resistir el tratamiento al otro lado del océano, la aterrorizaba. La operación fue un éxito desde el punto de vista médico, pero la recuperación fue lenta. María no podía regresar al hospital inmediatamente a trabajar, y tampoco podía volar para ver a su hija. Así que pasó semanas postrada en casa, recuperándose físicamente, pero emocionalmente rota. Las videollamadas con Sofía eran lo único que la mantenía cuerda, aunque cada vez que veía a su hija del otro lado de la pantalla, su corazón se rompía un poco más al notar lo frágil que parecía. Sofía, por su parte, estaba pasando por el tratamiento más difícil de su vida. El hospital en Estados Unidos era de primera clase, y los médicos estaban haciendo todo lo posible para prepararla para el trasplante de médula ósea. Pero el proceso era doloroso, agotador y largo. La pequeña niña que antes jugaba alegremente con sus amigas, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en una cama de hospital, conectada a máquinas y sometida a tratamientos agresivos. El proceso de recuperación fue lento para ambas. Mientras María luchaba por recuperar fuerzas tras su cirugía cardíaca, el tratamiento de Sofía seguía su curso en Estados Unidos. Aunque la distancia las separaba físicamente, cada videollamada que compartían era un recordatorio de la fuerza inquebrantable de su relación. Sofía trataba de sonreír en cada llamada, escondiendo el dolor detrás de su mirada cansada. Sabía que su madre ya estaba lidiando con suficiente. En cambio, se centraba en transmitir optimismo, aunque su cuerpo estuviera agotado por los efectos de la quimioterapia y las complicaciones del tratamiento previo al trasplante. Pero la verdad era que cada día era una lucha para ambas, una batalla silenciosa contra el miedo y la incertidumbre. María, por su parte, se consumía de preocupación. Aunque había pasado por su propia cirugía y estaba recuperándose, no dejaba de pensar en Sofía. Las noches eran las peores. En el silencio de su casa, cuando todo a su alrededor estaba en calma, su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿estará bien? Sabía que los médicos estaban haciendo todo lo posible, pero, como madre, la distancia y la impotencia la carcomían. Un día, mientras estaba en su casa recuperándose, recibió una llamada del hospital en Estados Unidos. El doctor que atendía a Sofía tenía noticias. María, con el corazón en la garganta, contestó al teléfono. El tono del médico era grave, lo que le hizo temer lo peor.
María, dijo el doctor con una voz pausada. Tenemos noticias sobre el trasplante de Sofía. Sabemos lo difícil que ha sido este proceso, pero por fin hemos encontrado un donante compatible. El mundo de María, que había estado detenido en una constante angustia, pareció por un momento acelerarse. ¿Un donante?, preguntó, apenas creyendo lo que oía. Así es, confirmó el médico. Es un donante anónimo, pero cumple con todos los requisitos de compatibilidad para el trasplante de médula ósea. Ya hemos programado la cirugía para la próxima semana. María soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sintió un alivio profundo, aunque mezclado con el temor que siempre la acompañaba. Sabía que un trasplante era un procedimiento complejo y que, aunque encontrar un donante era una gran noticia, la batalla aún no estaba ganada. Gracias, doctor, balbuceó María, sin poder contener las lágrimas. Por favor, cuídenla como si fuera suya. Lo haremos, respondió el médico. Sofía es una niña fuerte. Este es un paso importante, pero estamos preparados para lo que venga. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para María. Por un lado, la esperanza de que su hija tuviera una oportunidad real de sobrevivir. Por otro, el miedo que siempre la acompañaba de que algo pudiera salir mal. No podía estar allí físicamente para acompañar a Sofía en ese momento crucial, y eso la desgarraba. La mañana de la cirugía, María estuvo despierta desde las primeras horas, mirando su teléfono, esperando alguna noticia. Aunque estaba al otro lado del mundo, se sentía conectada con Sofía de una manera inexplicable. A las 5 de la mañana, hora de su país, recibió una llamada de su madre, quien estaba con Sofía en el hospital. Todo ha comenzado, María, le dijo su madre. Los médicos dicen que la operación podría durar varias horas. Pero están optimistas. María no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Aunque había pasado por innumerables cirugías a lo largo de su carrera como médica, nada la había preparado para la ansiedad que sentía en ese momento. Cada minuto que pasaba parecía eterno. Pasaron las horas, hasta que finalmente recibió otra llamada. Esta vez fue el propio doctor quien se comunicó con ella. María, comenzó, la cirugía ha terminado. Hubo un largo silencio mientras el doctor tomaba aire antes de continuar. El trasplante fue exitoso. Sofía ahora está en recuperación, pero los próximos días serán cruciales para ver cómo su cuerpo acepta la médula. Tendremos que esperar para saber si su organismo comienza a producir células sanas. Pero, por ahora, todo va según lo planeado. María, por primera vez en meses, sintió un rayo de esperanza verdadera. Aún no se permitía relajarse por completo, pero el peso que había estado cargando en su pecho comenzó a aligerarse. Sabía que el camino aún era largo, pero su pequeña guerrera había dado el primer paso hacia la recuperación. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de tensión y esperanza. Sofía tuvo que mantenerse aislada en el hospital durante un tiempo para prevenir infecciones, ya que su sistema inmunológico estaba extremadamente debilitado. Aunque las videollamadas eran frecuentes, la distancia entre ambas parecía cada vez más insoportable. Pero entonces, llegó un día en que los médicos dieron la noticia que María había estado esperando. El cuerpo de Sofía había comenzado a aceptar la médula del donante, y los primeros signos de recuperación empezaban a mostrarse. Era el milagro que ambas necesitaban. El equipo médico sugirió que María, ya recuperada de su operación, hiciera el viaje a Estados Unidos para reunirse con Sofía. Aunque aún había riesgo, y la recuperación completa de Sofía llevaría tiempo, el peor momento había pasado. El reencuentro fue uno de esos momentos que María jamás olvidaría. Cuando entró en la habitación del hospital, vio a su hija sentada en la cama, un poco más delgada y frágil de lo que recordaba, pero con una sonrisa en el rostro. Sofía, al verla, se iluminó. «Mamá», susurró con voz suave, extendiendo los brazos hacia ella. María corrió hacia la cama y la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo cálido de su hija contra el suyo. Ninguna de las dos dijo una palabra durante varios minutos. Solo se quedaron abrazadas, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, lágrimas de alivio, de alegría y de amor. «Te extrañé tanto»,
dijo Sofía finalmente, con su cabeza apoyada en el hombro de su madre. Yo también te extrañé, mi amor, respondió María, acariciando suavemente el cabello de su hija. Pero ya estamos juntas. Y vamos a salir de esto. Lo peor ha pasado. María miró a su hija con una mezcla de asombro y gratitud. Sabía que el camino hacia la recuperación completa aún era largo, pero en ese momento, nada más importaba. Su hija estaba viva, y estaban juntas de nuevo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños pero significativos avances. Sofía comenzó a ganar fuerza poco a poco, y aunque aún estaba lejos de estar completamente recuperada, el hecho de que su cuerpo hubiera aceptado la médula era una señal clara de que estaba en el camino correcto. Durante una de las visitas al hospital, Sofía, con una sonrisa tímida, le entregó a su madre una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Esto es para ti, mamá», dijo con una mirada de gratitud. María, sorprendida, tomó la caja y la abrió lentamente. Dentro, encontró una medalla plateada con una inscripción que decía, asterisco, siempre juntas, aunque el corazón esté lejos. Asterisco. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de María. «¿Por qué me das esto?», preguntó, conmovida. «Porque sé lo que has pasado, mamá», respondió Sofía con una madurez que sobrepasaba su edad. «Sé que has estado enferma también, y que tuviste que quedarte lejos para poder estar bien y cuidarme. Esta medalla es para recordarnos que, sin importar lo lejos que estemos, siempre estaremos conectadas». María no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija nuevamente, sintiendo como cada pedazo roto dentro de ella comenzaba a sanar con ese simple gesto. Ambas habían atravesado un infierno, pero juntas, habían encontrado el camino de vuelta a la vida. La recuperación de Sofía fue lenta pero constante. A medida que pasaban los meses, comenzó a recuperar su energía, sus ganas de vivir y esa sonrisa que había estado oculta por tanto tiempo. Los médicos seguían vigilándola de cerca, pero cada día era una pequeña victoria. Para María, cada risa, cada paso que Sofía daba hacia adelante, era un recordatorio del milagro que habían vivido. Ambas sabían que la vida nunca sería la misma. Los desafíos que enfrentaron las habían cambiado, pero también las habían unido de una manera que nada ni nadie podría romper. Porque cuando el amor de madre se enfrenta a lo imposible, es capaz de obrar milagros. Y así, después de meses de incertidumbre, sacrificio y amor incondicional, María y Sofía lograron no solo superar las adversidades, sino encontrar una nueva fuerza en su conexión como madre e hija. Una historia que no solo habla de enfermedad y recuperación, sino del poder infinito del amor.